noches para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión técnica del curso de Análisis y Desarrollo de Software. Bienvenidos entonces a su nueva fase. Entramos directamente a la fase de planeación. Vamos a empezar con una nueva temática. Ya pues la semana pasada dio por culminada la fase de análisis con el ejercicio de la entrega del presupuesto con lo que aprendimos hasta allí. Bien, para esta semana tendremos lo siguiente. Ya les comparto pantalla, permítanme un segundo. Me confirman cuando puedan ver la pantalla, por favor. Sí, señor. Perfecto, gracias. Como lo mencionaba, completamos nosotros nuestra fase de análisis, fase 1, y entramos a la fase 2, que es una de las etapas más interesantes de su curso. Entramos directamente a la actividad de proyecto 3. Aquí ya podrán ver pues su material de formación, la guía de aprendizaje 3 con los contenidos que corresponden a los próximos 3 meses de desarrollo. Y pues empezamos con nuestra actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje 3, 2205019093, actividad entregable 1, la cual corresponde a un cuestionario sobre bases conceptuales de lógica proposicional. Bueno, vamos a empezar por aquí. Esta es básicamente todo el fundamento de lo que van a ejercer ustedes como desarrolladores y analistas de software. ¿Ven? El fundamento de lo que van a hacer de aquí en adelante es la clase del día de hoy y, bueno, las posteriores. Iniciamos con un cuestionario. El cuestionario son 10 preguntas. Para resolverlo tienen 1 hora, tienen máximo 2 intentos y de los 2 intentos el sistema tomará la calificación más alta. ¿Listo? La fecha máxima para la evaluación es el domingo, así que pues con lo que veamos hoy podrían intentar resolverlo y si no, pues traten de resolverlo antes del domingo, ya que pues es la fecha máxima. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Ya está habilitada esa actividad, profe. Sí, señor. La actividad ya se encuentra habilitada en la plataforma. Sin embargo, pues me gustaría que su merced o cualquier otro pudiera confirmar No, a que mí no me sale, solamente puede me ver. sale bases conceptuales de lógica proposicional. Sí, ese es el quiz. Esa es una evaluación. Básicamente cuando se entra ahí, le aparece iniciar quiz. Ah, ok. Es que de eso es lo que estamos hablando. Bases Ah, ok. conceptuales de lógica proposicional. Ah, Es una evaluación, es un cuestionario de 10 preguntas de selección múltiple, A, B, C o D, o verdadero o falso. ok, Y listo, vale. pues para aprobar necesita mínimo 70. Tienen máximo 2 intentos y cierra el domingo. Bien. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Algo otra duda? Sí, señor Eduardo, cuénteme. Profe, yo tuve un problema con subir una guía, subí otra evidencia que no era en esa guía y Ujú. pues intenté cambiarlo, pero no me dejó. No, hasta que la califique, ahí ya te habilita el segundo intento. Ya cuando yo califico como la actividad no corresponde y le coloco una calificación, y si ahí ya le habilita el segundo intento para que lo pueda cargar nuevamente. ¿Listo, Eduardo? Ah, listo, profe. Muchas O sea, gracias. ya cuando te aparezca la actividad ha sido evaluada, ahí ya puede presentar el segundo intento. Entonces ya apenas la califique, pues usted está pendiente. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los fundamentos de la lógica proposicional, la lógica matemática. Bien. ¿Me confirma que puedan ver la presentación, por favor? Sí, señor. Perfecto. Hoy, ¿qué pasó? Ya. Listo. Vamos a hablar entonces de la lógica matemática. ¿En qué consiste? Y pues en base a lo que veamos el día de hoy es
la evaluación que ustedes van a presentar. Entonces, presten atención. Si no entienden alguna de las temáticas, pues las revisamos. ¿Listo? Normalmente, la matemática que ustedes han visto se ha basado mucho en operaciones, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división y bueno, diferentes grados de complejidad en diferentes operaciones para múltiples aplicaciones. Ahora, la lógica matemática o la lógica proposicional trata más de explorar un lenguaje que, aunque utiliza ciertas bases matemáticas, dista un poco de su funcionamiento, dado que es lo que ustedes entenderán como el lenguaje del computador. Bien, para ello, pues nosotros tenemos que entender qué es una proposición. Básicamente, una proposición es un enunciado con valor de verdad. ¿Qué significa eso? Que es una frase corta y puntual que puede tener solamente dos estados. ¿Es verdadera o es falsa? Y aquí les tengo pues algunos ejemplos. Dice, Bogotá es la capital de Colombia. ¿Eso es falso o es verdadero? Verdadero. Verdadero. Por ejemplo, esto no es un cuestionario. Verdadero. Pero, ¿qué no es una proposición? 45 más 56 dividido 2. Esa es una operación matemática. ¿Listo? Ejecutar un algoritmo tampoco es una proposición. Ya en las siguientes clases, en los siguientes encuentros que tengamos, pues vamos a ver qué es un algoritmo. Pero en resumen, un algoritmo viene siendo un conjunto de proposiciones con un sentido, con un fin. Entonces, pues tampoco estaría allí. Lo menciono pues porque es posible que en alguna de las preguntas que aparezcan en su cuestionario de esta semana, pues puede aparecer algo por el estilo y les va a ayudar entonces a entender que un algoritmo pues no es una proposición. Entonces, nuevamente, una proposición es un enunciado con un valor de verdad. Significa que puede ser verdadero o puede ser falso. Solamente tiene estos dos estados, no va a estar en la mitad, no está en tal vez, no está en, en valores intermedios o nada más, sino simplemente es sí o no, verdadero o falso. ¿Bien? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de una proposición? El fuego quema. El fuego quema. Ese es un buen ejemplo, que es verdadero o falso y ya. Bien. En esencia, las proposiciones que nosotros usamos en programación son muy puntuales y son muy comparativas. Bien. El ejercicio que vamos a hacer cuando empecemos ya a programar, a hacer ejecuciones en código, a escribir en algún lenguaje de programación, pues vamos a ver que las proposiciones tienen un fin muy comparativo, pero en esencia, desde que la estructura de la proposición esté bien, pues vamos a empezar a fluir. En las proposiciones también pueden haber mm, cálculos matemáticos. O sea, aquí vemos que esto es una operación, ¿no? 45 más 56 es una operación. Ahora, ¿cómo la volvería yo una proposición? Aquí esto es una operación. 45 más 57 y da un número. Ahora, ¿cómo yo podría convertir esta operación matemática en una proposición? Y para ello, la respuesta es sí se puede. Las operaciones matemáticas se pueden llevar a proposición a través de los conectores lógicos. ¿Listo? Un conector lógico es un operador que sirve para evaluar diferentes proposiciones. Pero bueno, acá podríamos decir que 45 más 52 es mayor a 5. Entonces ahí es una pregunta. ¿Es mayor a 5? Puede ser verdadero o puede ser falso. Otra vez el igual. 45 más 52 es igual a 5. Pues puede ser verdadero, puede ser falso. Y de todas maneras, lo menciono a manera de ejemplo. Por ahora utilizaremos proposiciones muy
verbales, como la que tenemos acá, Bogotá es la capital de Colombia, y más adelante, cuando ya estemos haciendo programación neta y pura, encontraremos ejemplos más aterrizados como el de abajo hacia operaciones matemáticas porque se puede requerir para alguna ejecución puntual, alguna actividad, pues es bueno verificar cómo la máquina entiende estas operaciones. Ahora vamos a hablar de conectores lógicos, porque los conectores lógicos sirven para conectar más de una proposición. Entonces ya vimos que es una proposición. En Bogotá hace frío, verdadero o falso. Bogotá hace calor, verdadero o falso. En la costa está cerca al mar, verdadero o falso. En Medellín hay metro, verdadero o falso. Bogotá hay metro, así, muchas. Pero la realidad es que dentro de las toma de decisiones que hace una máquina de evaluar un verdadero o falso, no solamente se basa en una única proposición, sino que utiliza varias, en general más de una, de dos en adelante. Para ello, para tratar de relacionar proposiciones, los programadores de computadores se inventaron esto que se llama conectores lógicos. Esto viene muy de la mano y muy amarrado de cómo nosotros hablamos, ¿vale? Si tienen dudas de cómo funciona esto, pues haremos muchos ejemplos porque es muy importante que lo tengan claro. Como les mencionaba al inicio de la sesión, mm, la lógica proposicional es la base de toda la programación. Todos los programas que ustedes utilizan, cualquiera que sea, redes sociales, las aplicaciones del banco, el ingreso a Sajuna, todas las aplicaciones utilizan por lo menos esta, conjunción, disyunción y negación. Las van a utilizar por dentro a través de los símbolos que corresponden dentro del lenguaje de programación, pero utilizan mm, su funcionamiento para el desarrollo de estos programas. Entonces nosotros debemos entenderlo. Una conjunción es una manera de unir dos proposiciones. Y lo que hace la conjunción es validar que ambas proposiciones sean verdaderas. Bueno, vamos a explicar esto de una manera un poco más, como les digo, esto está muy relacionado con nuestro lenguaje. Los programadores que desarrollaron los conectores lógicos, pues se dieron cuenta de que básicamente es nuestra manera de hablar. Es como si yo les dijera, mm, mañana tenemos sesión a las 7 en punto y por Meet. Cuando yo digo la letra I, inmediatamente nuestro cerebro asocia que las dos proposiciones se deben cumplir. Significa que si yo dijera eso, ¿ustedes qué harían? Pues se llegarían a las 7 en punto y se conectarían por Meet, ambas a la vez. Una conjunción está muy representada con la letra I y pues como lo mencionaba, estos son em, propuestas hechas por los programadores, las primeras personas que empezaron a inventar y a proponer cosas en diferentes lenguajes de programación que pudieran ser interpretados por las computadoras. Por ende, vienen del inglés. Por ello, cuando ustedes vean esto, una and, AND, es una palabra en inglés que en español significa y. Si digo rojo y azul, en inglés sería red and blue. And es una I. Y como lo menciono, la I o el conector lógico de conjunción lo que permite es evaluar si dos proposiciones son verdaderas a la vez. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos bien, ¿sí? Perfecto. ¿Ya habían visto esto antes?
Alguien que sea su Sí, primera profe. vez evaluando los conectores lógicos, que diga, no, yo es la primera vez que escucho hablar de esto, o es posible que en algún momento dentro de su formación básica, media, pueden haber escuchado esto, pues es básico. Listo, yo, muy bien. Entonces, lo que es la conjunción para nosotros vendría siendo algo así como una especie, entre comillas, de operación nueva. Es una nueva operación porque me permite validar si dos proposiciones son verdaderas o si ambas se cumplen. Acuérdense que esto viene tomado de nuestro lenguaje. De la misma manera, vamos a hablar de la disyunción. En inglés está representado por la letra O, que en inglés es OR, pero básicamente para nosotros es la letra O. Lo que nos permite valorar la disyunción es si por lo menos una de dos proposiciones es verdadera. ¿Listo? Por ejemplo, está lloviendo, hace frío, y si está lloviendo o hace frío. Puede ser una de las dos o las dos. ¿Listo? Y finalmente, la negación. En el lenguaje de programación, la negación simplemente es cambiar el valor al opuesto. Entonces yo digo, si una proposición es verdadera, si yo le hago negación, la vuelvo automáticamente falsa, o sea, la mando para el otro lado. Y si una proposición es falsa y yo le hago negación, pues la vuelvo verdadera. Simplemente es, la negación es, si algo es verdadero, lo vuelvo falso, y si algo es falso, lo vuelvo verdadero. Se utiliza, es común utilizarla, de pronto así en primera instancia uno diría, pues negar una proposición, pues no tiene mucho sentido, pero en programación sí se utiliza mucho porque permite, pues, desarrollar algoritmos complejos cuando uno, pues, está trabajando en algunos desarrollos específicos. Una afirmación no es un conector lógico. Ténganlo muy presente, eso es de los tipsitos del día de hoy. Este tip está relacionado con la evaluación o cuestionario que se debe entregar, que se debe presentar esta semana para los compañeros que se están conectando. Por favor, tengan presente que la primera evidencia de esta fase de, de planeación es un cuestionario de 10 preguntas que cierra el día domingo. Tienen máximo 2 intentos para presentarlo y la temática sobre la que gira es lo que estamos hablando, la lógica matemática proposicional. Entonces, así haciendo un breve resumen, una proposición es una breve enunciado que tiene solamente dos posibles estados o respuestas, verdadero o falso. Y a través de eso, pues empezamos a hacer diferentes, entre comillas, operaciones y ya vamos a ver por qué son operaciones. Bien, disyunción viene de la letra I, perdón, disyunción viene de la letra O, conjunción es la letra I y la negación, pues, es simplemente invertir el valor de una proposición. No, señorita Karen, para esta semana lo único que tienen que presentar es el cuestionario, ¿listo? Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Entonces, vamos a mirar qué más tenemos para el día de hoy. Resulta que dentro del análisis que nosotros hacemos de las proposiciones, lo normal es que para poner a prueba mm, una un algoritmo o una ejecución, se realiza algo llamado tablas de verdad. Las tablas de verdad son analizar todas las posibles combinaciones que puede tener una, un conjunto de proposiciones. Y lo que me muestra
es los resultados al hacer todas las combinaciones. Lo que me está diciendo es que, como lo mencionaba hace un momento, si yo tengo una proposición P y una proposición Q, si yo le aplico como les decía, la función o la operación lógica de la conjunción, lo que debo ver es que si ambas se cumplen, si ambas son verdaderas, pues el resultado global de toda la proposición es verdadero. O sea que a la larga, lo que hacen acá para nosotros los conectores lógicos es permitir unir varias proposiciones y convertirlas en una sola. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Lo que hacemos es tomar muchas. En principio, pues nosotros vamos a analizar dos y hacer en parejas, pero la realidad es que el operador lógico AND y el operador lógico OR funcionan para dos o más, exactamente de la misma manera. Pero como nosotros hasta ahora estamos aprendiendo, vamos a empezar de dos en dos. Conforme avancemos en nuestro curso, pues ya les digo, mira, acuérdese que la conjunción o el AND o la función y lo que permite es evaluar si todas son verdaderas. En este caso estamos hablando de dos. Entonces decimos que si la proposición P y la proposición Q son verdaderas ambas, pues el resultado global de P y Q debe ser verdadero. En ningún otro caso es verdadero. Significa que si yo tengo una proposición P verdadera y Q falsa, pues en general, pues toda la proposición se me hace falsa. Si una es falsa y otra es verdadera, pues igual falso, y si ambas son falsas, pues es falso. Vamos a transcribir esto a un ejemplo de la vida real. ¿Listo? Algo un poco más entendible, ¿vale? Digamos que yo quiero comprar pan. Quiero comprar pan. Para poder comprar pan necesito que la panadería esté abierta, ¿cierto? Y que haya pan. Si la panadería está abierta Y y hay tener pan, plata. puedo comprar pan. Podríamos incluir una tercera, pero como vamos a trabajar de dos en dos, bien. Sin embargo, muy válida, compañerísimo, muy válida esa tercera opción. Sin embargo, vamos a hacerla así con esas dos para que sea entendible. Entonces, yo necesito comprar pan. Entonces, la proposición P para mí va a ser la panadería está abierta y la proposición Q va a ser hay pan. Significa que si yo necesito comprar pan, la panadería está abierta y hay pan, puedo comprar pan. Entonces, verdadero, verdadero, y el resultado final es, puedo comprar el pan. Ahora vamos a ver qué pasa si en la siguiente combinación, ¿no? Decimos, ok, yo quiero comprar pan, acuérdense que la proposición P es, la panadería está abierta, entonces P, la panadería está abierta, o sea, verdadero, sí, fui, y la panadería está abierta, pero en la proposición que vimos, ¿hay pan? Falso, no hay pan. Entonces, si la panadería está abierta, pero no hay pan, pues no puedo comprar. Entonces, verdadero o falso, pues hace que toda la suma de resultados sea falso. De la misma manera, puede que haya pan, sí, verdadero, hay pan, pero la panadería está cerrada, entonces, pues no puedo comprar pan, por más de que haya pan, y si está cerrado, pues no puedo. Y por último, pues si está cerrado y no hay pan, pues no puedo comprar pan. Por lo tanto, la así funciona una tabla de verdad comparado con un caso de la vida real. Piensen en que de dos proposiciones queda una sola y se comporta de esta manera. Siempre queremos evaluar que ambas se cumplan. En el caso de que una no se cumpla o ninguna se cumpla, el resultado final va a ser falso. ¿Entendía la idea de cómo funciona una AND, o una conjunción o el conector lógico y? Deben cumplirse ambas para que el resultado final sea verdadero. Y una tabla de verdad pues me permite analizar todas las posibles combinaciones. Esto es algo así como una prueba, porque cuando hay más proposiciones y hay más conectores, no solo AND, no solo OR, hay una negación o una
o excluyente, que la vamos a ver más adelante, pues necesito analizar si lo que estoy haciendo está bien o está mal para que el resultado de mi programa sea el que yo espero. Normalmente, este tipo de tablas nos permite detectar errores cuando los programas no hacen lo que nosotros queremos. Que uno dice, pero creo que está todo bien, ¿qué puede estar pasando? Y lo normal es que uno coloca una AND en vez de una OR o viceversa, y eso hace que el programa pues pueda llegar a resultados que no esperábamos. De la misma manera, entonces, podemos analizar qué es una tabla de verdad dentro de una disyunción o una función lógica O. La O me permite evaluar si por lo menos una de dos opciones se cumple. Si por lo menos una de las dos se cumple, el resultado final de la proposición será verdadero. El único caso en el que me parece falso es cuando ninguna de las dos se cumple. Y podríamos pues utilizar el mismo ejemplo que estábamos hablando hace un momento. Es un poquito modificado, ¿no? Es decir, que yo quiero comprar pan y pues la panadería tiene rollo o hojaldrado. Tiene pan rollo o pan hojaldrado, entonces yo puedo comprar cualquiera de los dos. Rollo, hojaldrado, y puedes comprar. En el caso de que no puedas comprar pan es porque no hay ni el uno ni el otro, entonces no puedes comprar nada. Básicamente, lo que permite la función OR es validar si por lo menos una de todas las proposiciones que están relacionándose es verdadera. Acuérdense que la utilidad de los conectores lógicos o de las funciones lógicas son unir dos o más proposiciones. Para este caso, utilizamos dos, pero la realidad es que si ustedes quieren meter 3, 4, 5, 10, que hay programas y ejecuciones que lo requieren, funciona de la misma manera. Si yo tuviera que utilizar una AND con 3 proposiciones, pues solamente serían verdaderas cuando las 3 sean verdaderas. En cualquier otro caso, saldría falso. Y de la misma manera en una disyunción, si yo quiero poner más, pues con que una se cumpla, toda la proposición sería verdadera, y con que todas fallen, pues, o todas sean falsas, la proposición global o el resultado final va a ser falso. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No, señor. ¿Dudas? El cuestionario que ustedes van a presentar, que tienen como fecha el domingo hasta las 11:55, gira en torno a lo que se mencionó el día de hoy, que es una tabla de verdad, que es una proposición, cómo se utilizan, defina si la tabla de verdad presentada es correcta, y se la muestran. Entonces dice, me están hablando de una conjunción, me están hablando de una disyunción, y eso es importante que lo tengan presente. Cómo funciona una AND y cómo funciona una OR. ¿Qué dijimos que es una AND en español? Una I. Una I. Acuérdense que una I es si verdadero y verdadero es igual a verdadero. Y ahí para abajo no aplica. Todas serían falsas. Ahora, la pregunta es, yendo un poco más allá, y para que se les vaya grabando, yo siempre utilizo este método para que uno se le quede en la cabeza, es ¿por qué? ¿Por qué una proposición solamente debería ser verdadera o falsa? En la vida real, ¿eso es así? En la vida real las cosas son blanco y negro y ya. ¿Ustedes qué dicen? Me está diciendo que una proposición es un enunciado con valor de verdad y que solamente puede ser verdaderas o falsas. O se cumple o no se cumple, o blanco y negro y ya.
nosotros sabemos que en la práctica existen muchas más opciones, no solamente sí y no. Pero resulta que, mm, como esto se empezó a implementar hacia los computadores, las máquinas no tenían el nivel de complejidad para analizar muchísimas opciones. Y los matemáticos de la época dijeron, pues, ¿cuál es el mínimo, la mínima cantidad de opciones con las que yo puedo comparar un objeto con otro? Y el resultado fue 2. Un objeto o es igual a otro o es diferente. Y ya, no hay más. Y por eso a partir de allí, de que los matemáticos se dieron cuenta que con 2 opciones podían empezar desde lo básico a enseñarle a las computadoras a que trataran de hacer, mm, sobre todo operaciones matemáticas muy grandes, porque de pronto si ustedes recuerdan un poco sobre la historia de las de cómo surgió la computación es porque pues los matemáticos necesitaban hacer operaciones largas y complejas de una manera más rápida. Pues, esa pequeña, ese análisis de dos posiciones o de 2 estados, nos llevó a lo que es la computación moderna, que ya estamos en inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, autoaprendizaje, evolución, eh, inteligencias generativas y bueno, pero todo sigue parado sobre el mismo principio. Las computadoras solamente pueden evaluar 2 cosas, si eso es verdadero o es falso. Lo interesante de todo esto es que las máquinas ya lo pueden hacer muy rápido, tan rápido que pues nosotros consideramos que incluso hasta son capaces de crear y hacer cosas, pero en realidad no, aún no. Solo comparan y comparan y comparan, es verdadero o es falso, es verdadero o es falso y ahí para allá. A unas velocidades que pues ya em, escapan un poco a lo que nosotros logramos procesar. Sin embargo, pues nos tienen tecnológicamente en lo que estamos hoy en día. Esto, verdaderos y falsos. Solamente la máquina puede evaluar 2 estados, porque no puede hacer nada más. Y lo único que evalúa es, ¿esto es igual a lo que tengo o es diferente? ¿Verdadero o es falso? En muchas más mm, proposiciones a la vez. Bien. Bien, preguntas, dudas, algo que no haya entendido. Listo. Bueno, entonces para concluir el tema, las proposiciones y conectores lógicos son la base del razonamiento lógico y se utilizan para combinar ideas, para formar expresiones más complejas y determinar el valor de verdad mediante las tablas, que ya vimos que son las tablas. Estos conceptos son fundamentales en ingeniería de software, se utilizan en la toma de decisiones, en el diseño de algoritmos y en la validación de sistemas. Y pues para ustedes, para todos los aprendices que muy juiciosamente llegaron a nuestra sesión de hoy, pues tenemos el bono. Eso es un bono para ustedes y es qué componente no pertenece a la base de la lógica matemática. Entonces ya hablamos que las proposiciones sí, los conectores lógicos sí, proposiciones compuestas que son, pues 2 o más proposiciones relacionadas por un conector. Significa que el único que no aplica de los que están ahí es jerarquía de operaciones, porque pues eso es matemática, matemática pues ya de la que conocemos, operacional o pura, y pues no aplica a este rama que estamos revisando de la lógica matemática para que lo tengan presente. Si llegan a ver eso por ahí, pues la tienen de ñapa, de bonus para ustedes. Bien. Preguntas, dudas, aportes, alguien que
haya interactuado con las tablas de verdad y para qué lo han utilizado. No, señor, ninguna. Yo, la primera vez que trabajé con tablas de verdad y con operadores lógicos fue efectivamente en bachillerato, cuando empecé a ver formulación en Excel. Si ustedes han tenido la oportunidad de hacer algunas fórmulas sencillas en este programa, está parado y efectivamente funciona con esto mismo. No me dicen, si un trabajador completó 48 horas y no llegó tarde nunca, dele un bono de 100.000. Entonces, para esa oración que acabo de mencionar ahí, para que al trabajador le den el bono de los 100.000, ¿qué tiene que cumplirse? Las 48, las horas que no faltó, que llegó puntual siempre. Y que haya llegado a puntuar siempre. O sea que efectivamente, como lo mencionó, la I ya para nosotros implica que deben cumplirse las dos. Entonces a la persona le van a dar sus 100.000 en el caso de que se cumplan las dos cosas, que trabajó sus 48 horas y que no llegó tarde nunca. En el caso de que falle en alguna o falle en la otra, pues ya no le van a dar el bono. Y eso pues yo lo hacía en Excel cuando aprendí Excel y empecé a como a entender cómo funciona por dentro la programación. Básicamente estamos hablando de que estamos yéndonos al lenguaje primitivo que utilizan las computadoras, o sea, lo más básico, lo más mm, sencillito. Ahora, de la misma manera funciona la disyunción. Y me dicen, si un trabajador vino 4 sábados o vino 4 domingos, pues dele un día de descanso durante el mes. Significa que el trabajador puede haber venido o 4 sábados o 4 domingos o 4 sábados y 4 domingos a la vez. Si aplica en alguno de esos dos casos, cualquiera de los dos, le van a dar un día libre. En el caso de que no haya venido ningún sábado ni ningún domingo, pues no le van a dar su día libre. Y así es como funciona, ¿sí? La O viene de nuestro lenguaje, se aplica a la vida real y se implementa en los lenguajes de programación para nosotros poder crear cosas mucho más complejas desde esta base. Y lo que nos permite es unir dos o más proposiciones. Dos o más. Bien, muchachos. Si no tienen más preguntas, esta es un resumen, un pequeño inicio de lo que se nos viene para esta fase ya de planeación. Mm, Les deseo muchos éxitos en su cuestionario. Acuérdense que va hasta el domingo, hasta las 11:55. Tienen 2 intentos para ello y gira en torno a las temáticas del día de hoy. Si no tienen más preguntas, nos veremos el próximo miércoles. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Bueno, muchachos, muchos éxitos. Gracias, profe. Buenas noches. Un gusto, cuídense mucho.